Entonces los mosqueteros levantaron sus floretes y terminaron diciendo: ¡Todos para uno! Hola, muy buenas, un día más, una tarde más y una mañana más y todo más. Ya estamos aquí en Todos para Uno, estamos con Lavinia, con Cristian y con Eli una vez más. Y con David. Hola, David. Yo. Hola. Y bueno, ya sabéis que nos podéis encontrar en YouTube, en iVoox, en Spotify y luego en otros muchos plataformas que pues eso, buscarnos y nos encontraréis. ¿A que sí? Sí. El tema de hoy es el miedo. Lo de chuto o miedo. Chuto o muete. Dice chuto, dice ¿y qué chuto? Dice, pues a ver, elige un muete. Madre mía. Es que hacía mucho que David no hacía sus chistes magníficos. Ese chiste de mi madre se lo sabe, ¿eh? Ah, que sí, que es mítico. Bueno, pues precisamente eso. Hoy, si me permitís, voy a empezar yo hablando de dos películas que son míticas, que son de dos de mis directores preferidos. Bueno, uno de ellos es mi director preferido, de hecho. Y es muchos, ¿eh? ¿Perdón? Tienes muchos directores preferidos. Es verdad, que veo mucho cine. Pero bueno, este sin duda lo es, ¿vale? Así que hoy os voy a hablar de dos películas para hablar del miedo. Hablaré rapidito y sobre todo hablaré de cómo estas películas en realidad infunden miedo en cierto sentido, porque hay otras que tú las ves y dices, vale, es una peli y cuando acaba, pues se ha acabado la peli. Pero en este sentido, o en estas películas, lo que pasa es que si le das vueltas, dices, ostras, qué miedo. ¿Qué pueden pasar? Te puede pasar. Bueno, una de ellas es poco probable que pase, bueno, las dos es poco probable que pase, pero si pasase, daría mucho miedo. Bien, la primera es Psicosis, del 1960, del grandísimo, como no ha habido otro en el mundo ni habrá, Alfred Hitchcock. Bien, ¿de qué va Psicosis? Bueno, os cuento solo un poquito el principio, y es que una chica, aparentemente una buena chica, se va de la ciudad porque le ha robado dinero a su jefe. Bien, entonces durante la noche se va a un motel de carretera, el típico motel de carretera de Estados Unidos, que hay muchísimos y salen muchísimas películas, y mientras está duchando por la noche aparece alguien y la apuñala. Bien, una escena mítica del cine, efectivamente, con una música mítica del cine también. Bien, ¿por qué os traigo esta película y por qué solo quería comentar esta película? Además, desde el principio, que fue muy impactante, porque Hitchcock utilizó a una de las mejores actrices del momento para que todo el mundo pensase que ella iba a ser la protagonista, y a mitad de peli se la carga, porque en realidad quería dar un giro de guión espectacular a la película. ¿Qué miedo da esto? Pues a mí personalmente a veces me estoy duchando y pienso, ostras, es que si apareciese alguien ahora mismo por la puerta, con perdón de la expresión, me cagaría vivo. Porque... O simplemente que te pongan la música mientras tú te estás duchando. O a veces lo pienso, digo, ahora que me estoy, yo qué sé, enjabonando y mirando hacia abajo, miro así, y es Eli que ha entrado sin que yo me lo haya oído y me sobresaltaría seguro. Porque además, claro, estás en una zona sin protección. Vulnerable. Claro, sí, vulnerable totalmente. Digo, ¿qué le hago? ¿Le echo jabón a los ojos? ¿Agua caliente a los genitales? ¿Agua fría a los genitales? No puedo hacer nada. Gritas muy fuerte. No tienes muchas opciones. No hay muchas opciones. Y es curioso, ¿no? Hitchcock mete esta escena impactante y que, bueno, es mítica del cine y que da ese miedo, ¿no? Luego, además, la película, por el resto del guión, también hay partes que dicen, madre mía, ¿pero qué es esto? Y sigue dando miedo, ¿no? Entonces, bueno, para mí esta es una de ellas. Hitchcock, que además en esto era un maestro, ¿no? Él se le llama el maestro del suspense porque sus películas pues siempre tenía suspense, tenía miedo. Por ejemplo, Los pájaros hizo una cosa que cuando la gente salió del cine, él dice que puso altavoces en los árboles, de tal manera que cuando la gente salía de ver Los pájaros, que es una película en la que los pájaros se rebelan sin que nadie sepa por qué, pues él puso en estos altavoces pájaros, el ruido de pájaros. La gente salía del cine y me dijo, ¿qué pasa? ¿Es real? Sí, él era un visionario del cine, ¿bien? Y la segunda película que os traigo es Tiburón, de 1975, dirigida por el grandísimo Steven Spielberg, que tampoco ha habido muchos como él en el cine. Bien, ¿de qué va Tiburón? Bueno, pues va de una ciudad que se llama Emily Island, o Amity Island, algo así. Amity, escrito Amity, no sé cómo se pronunciará. Amity Island, que la he buscado en YouTube y creo que no existe, o sea que puede ser una isla inventada en la que de repente aparece un tiburón blanco que se come a la gente. Bien, y entonces va el jefe de policía junto con un biólogo marino y un cazatiburones
pues a por él. Se meten en alta mar y van a por el tiburón. Y esta película tiene una cosa que en principio fue un problema para la película, pero fue para beneficio de ella, y es que el tiburón de plástico, lo que se llama el animatronic, que es el tiburón que no es un tiburón real, sino que es un muñeco, se estropeó. De manera que no podían sacarlo en la película porque no funcionaba. Y esto hace que se genere mucha tensión, porque claro, esto el espectador no lo sabe. Entonces, claro, tú, el tiburón, que viene el tiburón y tal, y claro, tú estás viendo la escena y dices, ¿qué va a aparecer? ¿Qué va a aparecer? Claro, nunca aparecía porque estaba estropeado, ¿no? Aparece, de hecho, casi al final de la película, que ya es cuando lo matan, y siento destriparlo, pero es del 75. Digo yo, que habéis tenido tiempo. Ha habido años para verla. Ha habido muchos años. Y sale, pues eso, al final y tal, y ahí es cuando, el tiburón, que ya viene. Se ha hecho de rogar, ¿eh? Se ha hecho de rogar. Y es eso, o sea, de hecho hay pues eso, se ha escrito mucho sobre esta película y los propios actores decían, es muy normalita esta película. Pero cuando la vieron montada, dijeron, es espectacular. Y cuando la vieron con el sonido, también, que también tiene una música mítica, ¿no? Esa es mítica. Y bueno, pues ¿qué miedo causó esta película? Pues que ese año las playas de Estados Unidos estuvieron vacías o fue muy poca gente porque habían visto la película y han dicho, como para que vinieran. ostras, que van a venir los tiburones. Pues vaya gracia que le habrán hecho a la hostelería y los hoteles, ¿no? Y luego, como para añadir algo más, como estas películas, ¿no? Estas dos y muchas otras películas de miedo, lo que utilizan es la música para meterte... acelerar el pulso. Efectivamente. Y hacer mención pues a Bernard Herrmann, que es el director de la banda sonora de Psicosis, que trabajaba mucho con Hitchcock, y la de Tiburón, el grandísimo John Williams, que como él no ha habido otro tampoco. y eso, como en estas películas se basan en la música para crear también más tensión, claro, envolverte, crearte esa sensación de miedo, ¿vale? Así que bueno, recomiendo más que de sobra estas dos películas, que quien no la haya visto está tardando. Aunque Tiburón ya sabéis cómo acaba, sí, pero... Sí. Pero vale la pena verla, eso hay que verlo. Espectacular. ¿Tú, Eli, de qué quieres hablar? Bueno, yo quiero hablaros de una historia de miedo, por decirlo así, ¿no? Una historia real, que es de la señorita Markham, que es una chica de 22 años que fue declarada muerta en Spreekers, Nueva York, el 8 de julio de 1894, hace mucho tiempo. Por el doctor Howard, que era el médico de familia. Y bueno, como fue declarada muerta y hacía mucho calor en ese momento, pues consideraron que era oportuno enterrarla lo más pronto posible. Entonces, pues la pusieron en un ataúd, el ataúd fue cerrado y cuando estaban llevándola al cementerio en el coche fúnebre, ella dice que con todas sus fuerzas golpeó el ataúd y las personas que conducían el ataúd efectivamente pararon el coche y fueron a ver que efectivamente ella estaba viva. Les dijo, me están enterrando viva. Y según los informes, el doctor Howard le respondió, calla niña, estás bien, es un error que se rectifica fácilmente. Ah, vale, menos mal que dijeron, calla niña, que está muerta. Hola. Claro, los años... Sí. Aún así, poco después se volvió a desmayar, pero bueno, se recuperó y estuvo bien. Y bueno, seguramente os preguntáis si eso sigue ocurriendo. Pues en el 2018 a un preso en Asturias, aquí en España, le pasó algo parecido. Había sido declarado muerto en la cárcel por los médicos de la cárcel, por la médico forense, y su familia dice que estaba en una bolsa y en el congelador. En el congelador. Sí. Pero La morgue. En la morgue, perdón, sí. gracias. Pero la consejería pues no acepta que estaba en una morgue ni en una bolsa. Bueno, la cuestión es que este hombre había sido declarado muerto y esto sí que se puede comprobar por los documentos y efectivamente... Pobre Madre hombre. mía. No estaba muerto. Estaba de parranda. Se puso a llorar. Él menciona antes de hacerle la autopsia y pues lo llevaron a la UCI nuevamente. Parece que había tenido un intento de suicidio por barbitúricos y que pues por ese motivo había sido declarado muerto.
bueno, estas cosas pueden continuar sucediendo. Es más, en la pandemia ocurrieron no cosas muy parecidas, pero sí similares. Por ejemplo, en Ecuador, una mujer que fue declarada muerta, pero luego apareció. Por toda la confusión que hubo en la pandemia, habían tantos muertos y pues probablemente no era ella, sino que la confundieron con otra persona. La dieron por muerta, pero ella no estaba muerta y luego apareció posteriormente, ¿no? Claro, pero estoy pensando en la primera chica, la de 22 años, que no me acuerdo el nombre. Mary, no sé quién. Pues... Margaret, o algo así. O sea, el miedo que ella tuvo que pasar, todo el proceso y cómo cogió fuerzas para poder gritar o golpear porque te quedas sin oxígeno ahí, o sea, el miedo que tuvo que pasar, cómo la afectó a ella después. Sí. ¿No? O sea, cómo vives con ese... ¿Cómo duermes? Claro. Es que tiene que ser muy duro. Sí. Sí, bueno, un poco también depende de la perspectiva, ¿no? Porque te lo puedes tomar como una nueva oportunidad o como efectivamente una situación traumática. Sí, pero bueno, ese momento en el que te ves en la caja tiene que ser que no tienes espantoso. ni oxígeno. Sí, hay gente que tiene ese miedo, ¿no? A que la entierren vivo. A que le entierren vivo. Esto no es común, pero... Sí, hay una película que se llama Buried de Rodrigo Cortés, que sale Ryan Reynolds, y la película toda es Ryan Reynolds metido en un ataúd y toda transcurre ahí dentro. ¡Qué agobio! Y el director, yo le sigo mucho porque hubo podcasts en los que él sale, él lo dice, yo quería eso, que no saliera nadie más en la película, que fuera un tío metido en una caja y esa sensación, ¿no? ¿Y eso que se ahorró en casting? Sí, eso se ahorró. Es verdad que la peli me gustó, hubo cositas que no me gustaron, pero es muy buena peli y además el conseguir eso, 1 hora y pico de película, además él decía que la gente siga viéndolo. Que la gente decía, le recomendaron, ¿y un flashback para que se vea? Y él dijo, no. Y dice que se arriesgó a ello. Y es verdad que es muy claustrofóbica la película, la ves. No es de miedo en sí, pero claro, tú la ves y dices, madre mía. Tensión, sí, ¿no? sí, Es agobio, yo creo agobio. que es la palabra. ¿Tú, David? Bueno, pues yo como echaba de menos mi sección sobre países, culturas y Muy eso, bien. y pues para relacionarlo con el tema de hoy, que es el miedo, pues os he traído los resultados de varias encuestas que se han hecho a la vez en diferentes países que demuestran cuál es el miedo de cada país. No la fobia en sí, sino pues ponle que han preguntado a tantos de la población y han dicho, vale, ¿a ti qué te genera miedo en el día a día? ¿O a qué tienes miedo? Pues a lo mejor el 80% ha contestado eso. Entonces eso ya se generaliza y dice, en este país el resultado es este. Así que bueno, os voy a empezar a decir por Argentina. En Argentina tienen miedo a la violencia física y perder el trabajo. ¿Por qué creéis que es? Bueno, en Estados Unidos a la corrupción. Oh, mira. Miedo a la corrupción. Yo me esperaba que fuera por eso, por la violencia, porque alguien te disparara. Pues, Claro. Yo creo que depende a quién. Exacto. Claro. Claro, depende de quién conteste. Claro, El color de la persona que Sí. conteste. Hace mucho, ¿no? Pero la corrupción política o generalizada. en general. Generalizada. Interesante. Claro. El usar tu poder para... Vale. En Cuba, a su propio gobierno. Claro. Por lo que sea, ¿verdad? ¿A qué están temorizados día a día? Pues Sí, a eso. sí. En Japón, a armas nucleares. De hecho, es el único país que ha vivido... Claro. Eso Claro. Entonces, Igual es sin el nada único que más tiene aquí. ese miedo. Es el único país que tiene a las armas nucleares. En Costa Rica, tienen miedo a contraer el COVID. Ostras. Y de hecho, tengo que decir que es el único país. Es verdad, pero creo que fue un país que no tuvo casi, ¿no? Creo recordar que su... No lo llegaron a vivir Claro, de una manera... claro. Entonces, cuando no lo pasas, tienes Sí, miedo a lo desconocido sí. y ellos tienen miedo a contraer el COVID. Ahora interesante. menos, claro, esto se hizo hace 1 año y medio. Sí. En España, ¿a qué creéis que tienen miedo? Tenemos miedo aquí. Me sorprendió mucho. No lo sé. La tortilla de patatas sin cebolla. Qué bueno. La pizza con piña. ¿Qué pasa? A mí me gusta la pizza con piña. Pues fíjate, tienen miedo a perder a un ser querido. Ah, no Y es el entiendo. único país Ah, mira. que se ha puesto tan emocional. Sí. Sí, de verdad. En México, el 82%, que ha sido como el número más alto de inseguridad del país. Ah, mira. Eso no nos sorprende, ¿no? En Australia tienen miedo a tener algún problema de salud en general. Y eso me da mucho que pensar. No sé si es porque tienen miedo a ir al hospital, Ya. o por el tipo de sanidad, o por los costes. O que tenga miedo a la tienen. muerte. O, Claro. Sí. Al sufrimiento que trae a lo mejor la enfermedad. En India
con todos los problemas que hay, a lo que tienen miedo gira en torno a la reputación. Claro, lo entiendo, porque ellos son hinduistas y el hinduismo tiene el de castas. Y claro, si tú eres de una casta, se supone que te tendrían que tratar como esa casta. Y si tu reputación cambia, claro, es como, jolines, si soy de tal... No recuerdo el nombre de las castas, pero claro, si soy de tal casta, mi reputación tiene que ser una. Y si... Ya. No, pues mira, hasta cierto punto lo entiendo. Claro, es raro, pero si entiendes raro. A lo mejor... Cuando tú lo ves desde fuera y ves todos los problemas que tiene ese país, dices, ¿cómo es posible Claro, esto? porque tiene mucho hambre. O sea, pero para ellos, claro. De los países que más hambre hay. En Paraguay tienen miedo a la delincuencia. En Canadá, a las serpientes. Uy, Lo que tendrán que vivir tápate allí. los oídos. Sobre todo el encontrarte una serpiente en el váter cuando levantas la tapa, porque es muy común allí. Ya. En Canadá, sí. ¿Y luego qué haces? ¿Te adoptas la serpiente o la Claro, dejas es que se vaya? No es miedo a que te lo o- encuentres ya en la calle, es que te lo encuentres ya en tu propia casa, que ya no estás seguro ya ahí. En China lo han dividido qué miedo tienen los hombres y qué miedo tienen las mujeres, porque era distinto, muy distinto. Para los hombres es no tener dinero y para las mujeres envejecer, porque es o sea, lo tienen súper cuadrado. Cuando quieres casarte, el hombre tiene que tener dinero. Claro. Y la mujer ser guapísima, bella. Entonces lo tienen muy establecido así y no me sorprendió nada esto. Entonces, para los hombres tienen miedo a no tener dinero y las mujeres envejecer. Es verdad que si os habéis fijado hay un montón de cremas que provienen de China, sobre todo para el tema de arrugas, y ellos siempre intentan tener la piel perfecta, usan muchísimos filtros, tienen mucha inseguridad al respecto. Mucha presión. Sí, eso es, presión, además desde pequeñísimas. Sí. En Brasil se trata sobre la inseguridad. Es el mayor miedo que tienen. Y no me extraña, de hecho, en el podcast anterior creo que hablamos sobre toda la delincuencia que hay, ¿no? Creo que lo dijiste tú. Sí, En el las tema cárceles. del encarcelamiento que hay. Que hay un montón. Muchísimo. En Italia tienen miedo a sufrir un robo mientras están en casa, la mayoría de los italianos. ¿No tenías tú miedo a eso, David, cuando estás en el baño que entrara alguien? Sí, pero no es lo mismo. Bueno, claro, sí, sería un robo. Si entra alguien en casa que no conozco, es un robo, sí. También vale, ¿no? En Venezuela tienen miedo a todo en torno al tema económico, social y el futuro del país. Porque claro, el país estaba donde estaba y ahora pues no saben qué va a pasar, ¿no? con el país. En Perú también se trata sobre la economía y especialmente llegar a tener problemas para adquirir alimentos. Tienen mucho miedo a eso. Mira. Otra cosa es que no puedas adquirir alimentos. Que les falte, ¿no? En Ucrania, obviamente, ahora mismo tienen miedo a la guerra con Rusia y el futuro del país. Claro. Cuando se acaba esto, ¿y qué va a pasar? Claro, Luego con, es que con la identidad. recuperarte ¿no? una guerra Eso es algo muy la complicado. identidad. En Puerto Rico esto se repite con la inseguridad, igual que Brasil. Y en Reino Unido, me ha sorprendido, tienen miedo a hablar en público. ¿Cómo? O sea, sí, la mayoría han respondido eso. No tienen otro- hablar en público. Hablar Vale. en público. Vale. Sí, o sea, ¿cómo se nota la diferencia entre países, no? Sí. No tienes un problema pues económico, Ya. tal. Problemas del primer Pues, mundo. Sí, pero es que ya me te sorprendió eso, los problemas del primer mundo. Y en Colombia también gira en torno a los temas económicos y sobre todo cómo es el destino de su moneda. Vale, o sea... Si alguien me lo puede O sea, explicar. que si va a devaluarse Claro. la moneda o no, El entonces problema claro, esto económico te es que puede puede haber. causar mucho. Eso es, están muy pendientes del valor de la moneda. Acaba en empobrecimiento del Claro, país claro. y demás. Esa pues ha muy sido bien. mi sección. Pues muchas gracias, Lavi. ¿Tú, Cristian, de qué Bueno, quieres hemos hablar? hablado mucho de fobias de los demás, fobias por países. Y ahora, chicos, quiero saber qué os da miedo a vosotros. Bueno. Empezamos por David. David, Bueno, a mí me dan, antes lo hemos estado hablando antes de grabar, y he recordado que a mí me dan miedo las agujas. Y ahora, hablando de lo de los entierros, que te entierren vivo, yo soy algo claustrofóbico también. Yo me acuerdo cuando iba a campamentos, una vez en una piragua, el monitor nos dijo, girar la piragua y os metéis debajo para respirar.
que se puede hacer, yo lo he hecho. Pero claro, lo hice, me metí y había un espacio tan pequeñito que me agobié un montón. Y dije, no, me salgo. A lo mejor también es No, yo mejor me ahogo que... Claro. Prefiero ahogarme que aquí Sí. No, agobiarme. puede ser también porque dice Lavi, que yo al ser asmático me agobié. Claro. Pero si a mí los sitios cerrados tampoco o sea, No te muy hacen cerrados no gracia, hacen ¿no? gracia. Un ascensor no me importa, pero si es... Imagínate ahí quedarte sin aire. Claro. Y eso y las agujas. O sea, Pues lo de las agujas tiene nombre. tiene nombre, ¿no? Y se llama tripanofobia. Tripanofobia. Pues tengo tripanofobia. Mira, qué bien, ya sé decir Cuando lo que te tengo. pregunte, ponlo en el currículum, tengo tripanofobia. Te preguntan en el médico cuando vas de urgencias si tienes alguna enfermedad. Y se queda ya. ¿Y tú, Eli? Pues a mí me dan miedo las ratas, me dan muchísimo miedo, me descontrolo totalmente y me dan miedo las personas que están borrachas, alcoholizadas. Porque tengo la sensación de que no tienen un control de ellos mismos, de su vida y que pueden sacar lo peor de ellos. Y que van a ir a por ti. Entonces me da mucho Todos a por miedo. ti. O sea que si tú por la noche ves a alguien, te cambias de acera. Sí. Y no, por ejemplo, no dormiría, o sea, evitaría dormir en la misma casa de una persona que esté así. Madre mía, o sea, entonces sí que es miedo. Sí. Pues lo de los borrachos no tengo el nombre, pero el de las ratas sí tengo el nombre. Ese es muy mítico. Y es musofobia. Musofobia. Mira, ya sabes. De mouse, ¿no? De mouse. Qué bueno. Qué mouse. Pues yo es que tengo muchos miedos, pero sobre todo el que me pasa como a él y que me descontrolo, que no sé cómo reaccionar, me bloqueo, es a los perros. Luego me hago amigos, me encantan los animales, me gustan mucho los perros en fotos. Y yo tendría uno y yo creo que si tuviera uno, pues Pero obviamente lejos. no le tendría miedo, no, porque es mío. Porque me ha pasado que después de unas horas de estar con el perro, pues, y si veo que es tranquilo y tal, le acaricio, todo bien. Ya. Pero cuando vienen a saludarte y vienen tan efusivos y, claro, yo entiendo que no vienen a agredirte, pero es que yo lo tomo como una agresión de que están viniendo, se mueven mucho y te van a morder. Y lo paso fatal. Entonces, es eso. Luego tengo que compartir fobia con David a las ¿Las agujas. agujas, verdad? Sí. Y eso, básicamente eso. Esa era tripanofobia, ¿no? Tripanofobia. También tienes ¿Y sabemos tripanofobia. cómo es la fobia a los perros? ¿Cómo? Dogfobia. Perrofobia. Cinofobia. Fino. Cinofobia. Ah, cino. Cinofobia, muy bien. Imagino que vendrá de por ahí. El canino, sí. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos ubicadas vuestras ¿Y tú? fobias. ¿Y Eso, tú? ¿tú? No has dicho nada. Yo es que fobias Bueno. como... Ah, mira qué valiente. A la mía tampoco era fobia, porque... No tengo. Lo que no llevo muy bien es convivir con las arañas. No ¿sabes? busques que aquí no hay. Ya he mirado todas las Que esquinas. levanta la cabeza. Las controlo y el vértigo no lo llevo bien tampoco. Ah, las alturas. Pero como hemos hablado de manera Preparándolo. personal, o sea, nos montamos en montañas rusas, hace poco fuimos a montarnos en atracciones Sí. por aquí. O sea, que ¿Ves? luego, Yo sí que no me monto. o sea, no yo es sí que una no me monto. fobia, Ya. pero no llevo bien las alturas. Claro. no- Sí, estar parado en una zona alta y mirar hacia abajo No me gusta. No te mola. Pero no me bloquea, que es lo que diferenciamos un Claro, poco de las fobias, que no claro. existe ese bloqueo irracional de Sí, sí, fobia. sí, Así que ahora os traigo unas preguntitas. Ya os he dicho varias fobias. Ya, vale. Ahora quiero ver si vosotros sabréis identificar por el nombre de la fobia a qué puede ser. Vale. Ah, vale. ¿Vale? Sí. Y ahí os doy una pista. Una de las fobias que está aquí, hemos hablado de ella, vosotros habéis hablado de ella. Ah, vale. Miedo a algo de lo que habéis hablado. Vale. ¿Vale? Estoy intentando recordar. ¿Miedo a ser enterrado vivo? A los tiburones. Miedo a ser enterrado vivo está Enterrado aquí. vivo. Ah, mira. Que lo sepáis. Buriezfobia por la película. Empezamos con santofobia. Ostras. Hombre, parece que es miedo a los santos, pero es demasiado evidente, A ¿no? todos los pues todo el tema religioso, lo que tenga que ver con... Debatirlo, tenéis que dar una O sea, tenemos respuesta que- por Ah, vale, grupo. venga. Por Eli, ¿tú grupo, qué opinas? es un grupo. Sí, puede ser lo del tema religioso. Lo religioso me ha gustado más que los A santos, lo sí, mejor porque... todo el tema de eso de las... Sí. Estampitas, las cosas esas, ¿no? Los... Sí, todo lo que tenga que ver con algo religioso, incluso las Algo ceremonias. sacro. Ujú. Sí, con Vale. lo sacro. Pues Bueno. casi, es miedo al color amarillo. Ah, sí, muy parecido. Bueno, pero las estampitas pueden ser doradas. Santofobia se llama. Con X. Con ese- Santofobia. Ah, muy bien. Sí, claro, si me llegas a decir Sí, con X seguro. habría sabido que Amarillo. A ver si la pronuncio bien, que esta es larga y difícil. Muy bien. Sesquipedalofobia.
Sexy. Sesqui. Sesqui. Pedalo. No os la voy a deletrear. Por lo que sea. pero es muy larga. Pedalofobia. Pedalofobia. Qui con qui. Con Q. Hacer deporte, venga, digo yo. A las bicis. Pedaleo. Sesqui. A ver, sesqui. ¿De 6? Pedalofobia. Pedalofobia, claro, mi pedal me viene... Hiláis bien, pero... Y esquí, No sé por despegar, qué. pues, Pero si deporte. la de las estampitas no os ha salido bien, creo que la Me de... imagino algo de insectos. De un insecto que tiene muchas patas. No sé por qué. Vale. Vale, venga, insecto. Sí, exacto. Por Muchas patas. innovar. Pues es la fobia a las palabras largas. Ah, pues yo creo que era más larga esa fobia, por eso no he dicho... Madre mía. Ya, yo también. ¿A que sí? Pues esquipedalofobia, ¿te parece corta la palabra? Es que creía que era más larga. Esternocleidomastoideo. Hay otra, ¿eh? Siguiente. Nomofobia. Ay, esta me la sabía, pero no me creo que acuerdo cuál ¿Es es. las personas bajitas? No, No es de gnomo, no lleva una G. Esta es la de la muerte, ¿no? No. ¿No? o a ser enterrado. Como he dicho antes. Esto, a ser enterrado vivo. A ser enterrado vivo. No, ha dicho que no. No. Has dicho que no. Hemos dicho a la muerte, pero no a la Ah, ella muerte. se refería a eso, claro, Ah, como ha te dicho que sí. no. Sí. Ah, pues entonces no será esa. Nomofobia. Pues decimos eso. Venga, hacemos enterrado vivo. Sí, sí. Miedo a dejarse el móvil en casa y estar Es verdad. incomunicado. Es verdad. Lo Es verdad. De momento no llevamos ni una acertada. Que Lleváis en pleno, pero no. pero de bueno. rosquillas. Onfalofobia. Onfalofobia. Uy. ¿No a los hombres? Falofobia. Ya está. No. A ver. Rebote. Onfa. Yo me he leído ahí algo escatológico. Pero sí que, os doy una pista, sí que es algo que tienen los hombres. Pero no es lo que nos caracteriza a los hombres. Claro, pues no es... Porque las mujeres también lo tienen. Algo de hablar falo es. Miedo que algo que tienen los hombres y también tienen las sea, mujeres. como la las nuez, personas. La nuez. Sí. Ah, mira la nuez. ¿Sí? No. Ah, es que es de hablar, pensé. Bueno, pero vosotras también tenéis nuez, Sí, pero no es se os ve. diferente, es como diferente. distinta, ¿no? No sé. Pues eso, venga, mira la nuez. Que no te gusta verlas. A la nuez moscada. Miedo a los ombligos. Bueno, qué gracioso. O sea, tú tienes como... Es verdad, de esto había- que te da como repulsión y... Caso, cosica. Ay, los ombligos, me da cosica. Turofobia. Bueno. Y también me suena que me lo sabía, turofobia. Esta yo diría lo del entierro. Ah, vale, enterrar ruido. Vamos a decir todo el rato eso hasta que salga y así tenemos un Venga, a acierto. ver. ¿Decís esa? Esa, venga. Pues No. tampoco. Cacho Dominguez. Esta me he acordado de una cosa que hemos hablado antes y esta es fobia, repulsión y asco al queso. Al queso, ¿Pero alguien qué puede dices? ¿Pero tener. quién es ese? Alguien puede tener fobia al Por queso. favor. Y me he acordado de lo que habéis dicho de los champiñones, que probablemente exista también No, una fobia, probablemente. Tú la tengas. una fobia a los champiñones. Esta a lo mejor la acertáis. A ver. Venga. Pista, no es la de enterrarse vivos. Vale, casi porque ya íbamos a ello. Fobofobia. ¿Fobia a la fobia? Eso te iba a decir, a tener miedo, ¿no? Creo que es esa. ¿Miedo a tener miedo? Es miedo a tener una fobia. A tener una Miedo fobia. al, No lo puedo creer. miedo al miedo. Que ya de por sí Buenísimo. ya la estás teniendo, porque si ya tienes miedo a ¿Qué tener fobia miedo, tienes ya tú? estás teniendo A miedo. las fobias. O sea, es bueno. Sí, sí, es como tú estás inseguro porque te va a dar miedo a algo, Algo. y ese miedo al miedo es la La fobofobia. fobia. Pues a lo mejor. Chaetofobia. Ay, ¿A los chetos? no lo veo. Chaeto. Chaito, es que puede. Claro, estoy intentando buscar palabras que vengan del Pero, latino. de donde visto lo sea, visto, no pero relacionan. no relacionamos. Chaetofobia. A la gente con poca ¿Al chat? nariz. Chaetofobia. Al cabello. Ah, pues mira, estabas tú cerca, algún Bueno, rasgo. se le analiza el pelo ahí. Pero como tú no tienes... Y es miedo al pelo en sí, como a que te roce el pelo o a encontrarte un pelo en la comida, en comida. cualquier sitio. ¿Vale? Mira, Fuerte. no a tener pelo, claro. Pues, No va a tener pelo. ¿quién puede tener fobia? Coulrofobia. Al frío. De cold. No, pero esta sí que es. Cole. De coles, de Bruselas. Sí que está. No, pero sí que está relacionada con. Con la palabra. No española, pero claro. Cole.
Cold es frío en inglés, ¿no? ¿Te pasa el frío No, en la morgue? cold Ah, es frío. a los payasos va a ser. Clown es. Ya, pero es parecido, ¿no? Bueno. Es que creo que era de los payasos. Bueno, pues venga, de los payasos. hacemos esa. Es la de los payasos. ¡Ah! ¡Qué listos hoy! Ole, hemos acertado una. Bueno, David, pero... Dos, lleváis dos. ¿Cuál era la otra? La de la fobia, la fobia. Ah, bueno, Ah, claro. bueno, sí, sí. Es que esa es muy fácil. Menos mal. Entonces, ¿cuántas quedan? ¿Es la última? Selenofobia. A la noche. O a la luna, claro, Selena sí, a la luna. Va a ser A la luna. ¿A la luna? Claro. Miedo a la luna. Selena, la... Tenéis un máquina aquí en el grupo. De hecho, ¿eh? Es lo contrario al lobo. los habitantes de la luna, evidentemente no existen, se llaman selenitas. Al que vive en Marte es el marciano, al que vive en la luna, selenita. Ah, por eso... Bueno. Por eso es selenofobia. Sí. Menos mal que nuestro capitán es David. No, es que capitán. Esta no sé si la voy a saber pronunciar bien. Ah, bien. Pista tampoco es la de enterrar vivo. ¿vale? Vale. La has dejado para la última, entonces. Compourofobia. ¿Puede ser miedo a las palabras difíciles o algo así? No. Pero ya le hemos dicho. No, palabras a las largas. largas. Una cosa larga y otra difícil. no. Compouro. Pista. Steve Jobs la tiene. La tenía. Bueno, no, pero y hay más gente. ¿Ah, sí? Yo no sabía que Compouro. ¿Componer? No. En caso ¿A la de- Y pobreza? juraría que he leído que Alaska también la tiene. Alaska. Bueno. Mira, la pobreza podría ser. Mira a los pobres. No, a quedarte pobre, o sea. A la economía tuya, pues Sí, sí. Venga, Eli, júgatela, di algo. No sé. Di algo, Alaska di también. algo random, tienes la misma probabilidad que estos de Sí. acertarla. Miedo a ensuciarse. Al tema de las manos y eso. Ah, estos que se lavan Sí, eso compulsivamente me las pega manos. más con- Ah, ¿cómo se decía? Ah, que era muy difícil. Compourofobia. A ver qué es. Pomofobia. Miedo a los botones. Ah, los botones. A los botones. ¿Y Steve Jobs por eso nunca llevaba camisa? Es verdad que lleva jersey de cuello así alto. ¿O camisetas? No camiseta. Siguiente. Tapefobia. Los tuppers. Esta sí puede ser Lo de alternativo. la tapa, Por- que te entierran. Sí. ¿A que sí? Sí. Dice que no. Es esta. Ah, sí está ahí. Ah, bien. Ya me he acertado 3, creo. Es esta y acabábamos con esta. Ah, visto. Bien, bien. Bueno, pero esta no la esperabais que fuera ya la No, última. no, No os he claro. dicho que fuera la Claro. última. Eso no. Pero Bueno, ya visto, lo visto. Al final tenéis un balance de hemos acertado 4 de 11. Bueno, Qué mal. Qué Bueno. bajona. y ahora ya os he dado vuestras propias fobias que también Sí. las sabéis. La mía era estomofobia, ¿cómo era? Tripanofobia. Tripa, es tripa o estómago, ¿no? Tripanofobia. Como hila tu cabeza. Sí, sí, no. Así hasta aquí. Muy bien. Aquí Las fobias. El tema de las fobias y de los miedos. Así que bueno, muchas gracias chicos por todo, por pues eso, la sabiduría que experimentamos con vosotros. Y muchas gracias a los que estáis al otro lado, que nos escucháis pues ya como siempre en YouTube, donde nos podéis ver, en Spotify y en iVoox y en otras plataformas más. Así que hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.